Hola, muy buenos días, yo soy Daniel Vallejo y voy a exponer como el reto técnico que teníamos como pendientes hasta el día de hoy, viernes 10 de febrero. Listo. Entonces, de acuerdo con el reto técnico, pues había unos parámetros muy específicos donde nos remitían a una página que es More and More, donde se busca desarrollar un proyecto aplicando conceptos claves de programación orientada a objetos. Para este caso yo utilicé Java, pues que es como el máximo ejemplar para aplicar el paradigma de programación orientado a objetos. Y de esta página, pues entonces saqué como la clasificación de todas las naves, pues hice una lectura concienzuda de todas las características que tenían las naves y llegué a las diferentes conclusiones, que son estas que las tengo registradas acá en unas tablas. Entonces aquí se puede evidenciar básicamente que identifiqué como tres tipos de naves espaciales principales, que serían las lanzaderas, que son los cohetes, los que lanzan, se encargan más que todo del despegue con combustible de propelente, dependiendo del caso, y después se hace un desacople o un despliegue, y posteriormente siguen las naves espaciales, que son las que conocemos como no tripuladas, que sirven para hacer toma de fotos, orbitar diferentes tipos de planetas o lunas, tomar fotos de diferentes galaxias, etcétera, dependiendo de la trayectoria. Y las tripuladas, que son obviamente, como su nombre lo indica, que tienen pasajeros y tripulantes, ¿cierto? Entonces, a partir de estas tres clasificaciones grandes, pues entonces hice el despliegue, pues lo que se quería, que era como la extracción de los atributos genéricos y también la abstracción de las clases. Entonces, aquí se puede lograr identificar en el código, pues aquí lo tengo. Entonces sería, todo se hizo por el modelo, pues por la estructura, pues la arquitectura esta de modelo MVC, ¿cierto? Modelo, vista y controlador, ¿cierto? Entonces todo giraba en torno a estas, haciendo la analogía, que sería, por ejemplo, acá la aplicación sería la parte visual, que es la que intercede con el usuario, la interfaz, la parte del dominio, pues donde está todo el modelo, donde se encuentran cada una de las clases, interfaces, y la de servicio, que actuaría como un controlador, que es como la parte intermedia entre este código de backend y la parte visual, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la nave. Obviamente yo lo que hice fue, por ejemplo, en el informe también se logra identificar, todo esto lo hice utilizando el IDE de IntelliJ IDEA. Bueno, cabe resaltar que utilicé Spring Boot para hacerlo como más ágil, porque esto permite hacer la descarga, inicializar un proyecto y hacer las descargas de dependencias, que me facilitan absolutamente todo, inclusive el acople, pues si quisiera hacerlo, inclusive con base de datos. Bueno, entonces aquí lo que se hizo fue básicamente, se inició con Spring, ¿cierto? Con el Gradle, ¿cierto? Utilizar el 2.7.9 Snapshot, se utilizó Java 8, bueno, el JDK 1.8 que está acá. Luego se dio creación de pues aquí aparecen los requisitos, pues cada una de las versiones que hay, un screenshot. Aquí, bueno, se hizo un diagrama de clases, que aquí se puede ver. Entonces se utilizó como una clase padre, que sería la nave, que va a tener como, se utilizó la abstracción, que inclusive esa clase se utilizó como abstracta, porque solo se va a utilizar como un molde, ya que después se van a utilizar las hijas. Entonces para eso se crearon otras tres principales, que sería la lanzadera tripulada y no tripulada, que iban a heredar ciertos atributos de la nave, ¿cierto? Ahora, así como se pueden heredar, como se puede visualizar acá, entonces aquí lo que se hacía era, se crea la nave, se colocaban los atributos del tipo de dato, se hacía un constructor, pues inicializando cada uno de los atributos. Aquí se utilizaban los encapsulamientos, getter y setter, y posteriormente aquí también como un método toString, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, en lanzadera, lo que se hizo fue utilizar extends para hacer la herencia de los atributos. Luego
también se colocó unos atributos adicionales, por ejemplo la capacidad de carga, que son algo adicional que tiene las lanzaderas, que es que tanta carga puede transportar, y se heredó la mayoría de los atributos y solo se colocó en el constructor la capacidad de carga, que es la distintiva solamente para lanzadera. El no tripulada asimismo tiene su propio atributo, que es la potencia medida en watts, que se colocó en constructor, y el de resto pues lo heredó con el extends, ¿cierto? También la tripulada, que a diferencia de las otras, tiene no solo potencia, sino también pasajeros, porque tiene tripulantes. Entonces se colocó el constructor aquí respectivo y se heredó pues lo diferente. Lo que se notó es que por ejemplo se utilizó una interfaz aquí en naves exploradoras, porque se identificó otro grupo que se identifica también acá en el diagrama de clases, que serían naves exploradoras, que sería la tripulada y las no tripuladas, que se pueden clasificar como naves exploradoras. ¿Por qué lo hice como interfaz? Porque esta no interviene todas las clases, sino que solamente son dos tipos. Entonces las implementé en no tripulada, como se puede ver, implements, y también en no tripulada y en tripulada. Una vez teniendo esto, pues se hizo la sobrecarga también de los métodos, que como se logra ver aquí en el diagrama, todas comparten la nave, pues la nave padre tiene despegar, volar y desacoplar, que son las acciones que puede hacer cada una, pero a su vez la tripulada y la no tripulada tienen a su vez como diferentes tipos de métodos o acciones que pueden ejecutar. Entonces aquí se hizo por ejemplo acá override, la sobrecarga que se hizo para los que comparten, o sea, se puede heredar, y las otras que son particulares de cada una, que sería tomar fotos, activar el sistema de reacción, de control de reacción para cuando se está aterrizando, tomar fotos, tomar muestras, despresurizar la cámara cuando hay tripulantes o no hay tripulantes, hacer acoples, desacoples, desplegar paracaídas cuando se está haciendo el aterrizaje, planear, porque la nave espacial cuando llega a la atmósfera ya empieza a actuar como un planeador más que un avión. Y el enfriamiento del sistema, porque uno de los retos es cuando se está precipitando la nave, pues se calienta demasiado y puede terminar en la desintegración. Entonces aquí están los métodos de cada una, la tripulada y la no tripulada. Algunos tienen métodos específicos. Listo, bueno, entonces aquí ya estamos abordando el modelo, que sería la parte de la MVC del modelo. Ahora vamos a saltar al servicio, pues, que sería la parte de controlador, para lo cual se definieron como guardar y consultar, como hacer parte del CRUD. Se definió una interfaz que después se iba a implementar aquí, como se logra ver. Entonces guardar y consultar, ¿cierto? Pero aquí utilicé como listas dinámicas, que son importantes porque yo lo que quería hacer, o sea, se hizo por consola, porque quería hacer el acople aprovechando el Spring Boot, pues para hacer con las bases de datos, pero tuve algunos inconvenientes al añadirlo bien con pues que sea pertinente ahí con la herencia. Tuve unos inconvenientes y además no tenía mucho tiempo, ya que trabajo pues por el día y solo le pude dedicar por la noche. Entonces se hizo por consola, se hizo guardar, que iba almacenando en una lista, se iba añadiendo consecutivamente, y en consultar, que básicamente aquí normalmente yo podía utilizar la lista para ubicar o consultar. Utilicé un parámetro que en este caso sería el nombre, ¿cierto? Pero en este caso, en vez de utilizarlo como una lista, pues estuve viendo en algunos foros una forma como más fácil de ejecutar, y lo traté como un flujo de datos que me permite, pues a su vez como acceder a ciertos tipos de métodos, pues que por ejemplo el filter, que me permite simplemente con el ítem pues del getNombre poder ubicarlo en ese flujo de datos. Entonces así me dio muchísimo más fácil, porque de lo contrario tendría que ser un for o un for each, pues para hacer la consulta con la lista, ¿cierto? Entonces acá se implementó, ¿cierto? Hay que resaltar que por ejemplo, pues también tomé pantallazos de cada uno de los casos.
Bueno, cabe resaltar que yo utilicé, por ejemplo, en uno de los foros, me pareció algo que es un poquito más avanzado, pues que no domino mucho, pero me facilitó bastante, que es un patrón de diseño de Factory, que como se puede visualizar acá, que básicamente lo que se hizo es como crear métodos de acuerdo a los parámetros que se vaya recibiendo. Entonces, que a partir de esos crear métodos pues que de acuerdo a los parámetros que reciba construye un tipo particular de objeto, que en este caso tendría construir lanzadera, construir AAA y construir no AAA, ¿cierto? Dependiendo de los parámetros que yo le estoy lanzando. Y se definió como estático porque pues puedo utilizarlo después sin tener que crear un objeto, ¿cierto? Entonces aquí tengo construcción de AAA, no AAA, AAA y lanzadera, que después lo voy a utilizar en la interfaz, como lo vamos a mostrar ahorita. Entonces acá en inicio de aplicación, entonces aquí se hizo como diferentes casos. Por ejemplo, esta primera parte pues se creó como esto es para el empleo de las ¿cómo es que es? De los métodos como tal. Entonces si seleccioné una lanzadera, una nave tripulada, una nave no tripulada, pues simplemente lo que digo, hago como un listado que se va a evidenciar más adelante. Entonces dependiendo de la opción que escoja, pues va a ir a la clase correspondiente y va a decir, por ejemplo, orbitar, quiero que orbite, entonces va a decir si orbitó satisfactoriamente, o quiero que se despresurice la cámara, entonces selecciono el número 6 y me despresuriza la cámara para la elección que haya hecho dependiendo de este listado, que es nave tripulada, no tripulada y lanzadera. Ya después en el método principal, que es donde yo ejecuto todo el proyecto, pues entonces utilicé como el método de switch, pues del empleo de condicional, ya que en los requisitos decía eso, que de manera infinita. Y se hizo acá, se consultó la nave, se hizo diferentes casos, se utilizó un try catch, pues en los diferentes casos iba pidiendo información por consola. Y por ejemplo acá lo que se hace es nave actual, se crea esta nave actual y un método guardar, que es precisamente que viene de acá, que viene del service, que fue el que ya expliqué, donde se utilizaban los dos métodos, guardar y consultar. Y se utilizó el patrón de diseño construir lanzadera porque este pertenece a la lanzadera. Asimismo, para el caso 2 sería para la construir tripulada, también se hizo guardar y se utilizó el patrón de diseño, que me facilita todo. Entonces ya en el caso 3 se hace lo mismo, pero para la no tripulada. Ya en el caso 4 lo que se hace es como ya voy a consultar con el stream que yo ya había hecho del flujo de datos. Entonces aquí se utiliza punto consultar, el método que yo ya había colocado por allá en el controlador. Y ya por último, pues en caso de que se quiera salir, se ejecuta y se hace cero. Ya antes de colocar, yo hice como unas pruebas unitarias, que es como hacer unas pruebas enfáticas de solamente ciertas partes, y lo que se hizo fue como evaluar que si debería crear una nave lanzadera. O sea, utilicé como, por ejemplo acá añadí ciertos valores, ¿cierto? Estados Unidos, y lo que estaba tratando de probar es que, por ejemplo, el nombre, que es el que yo estoy utilizando para comparar, para hacer la consulta, si me diera de acuerdo a los datos que yo había lanzado. Entonces aquí doy, por ejemplo, para hacer el testeo, y se puede visualizar que me dio, a ver mientras carga, que me dio satisfactorio. Pasó la prueba unitaria. Así mismo se hizo para la no tripulada, para la tripulada y para la lanzadera. Entonces simplemente se colocaba, por ejemplo, Saturno 5, que si era el dato que ya se había colocado acá, que nombre que sí me estuviera dando lo esperado, porque en la unitaria yo lo he dividido pues por 3 fases, que sería la range, acá donde se ejecuta lo que quiero probar, y acá que donde se valida lo que cumpla pues la condición que quiero probar, que sería esto de Saturno 5, que sí sea pues el get nombre. Se hizo lo mismo para el Cassini-Huygens, que sería pues para el coso, para la nave no tripulada y la nave tripulada. Y ya por último vamos a ejecutar esto para ver que sí funciona. Entonces acá le damos, entonces me va a aparecer la opción, dice crear una nueva lanzadera, crear una nave tripulada, entonces yo le voy a dar la opción 2, crear una nave tripulada.
Entonces en la nave tripulado puede colocar cualquiera de las que yo ya había colocado, no sé, la Apolo, ¿cierto? Apolo, el nombre de la nave. Ingrese fecha inicial, que sería, esto tiene un formato de fecha específico que sería día, mes y año. Entonces digamos que 04 06 que sería 0406 y 1975. Sigue, entonces ingrese nacionalidad EU, Estados Unidos, ingrese velocidad 11.08, esto está en tipo double, entonces el empuje está en toneladas, que sería 65, el peso 1.84, el combustible sería propelente, luego sería una altura de 8.5 metros y una potencia en watts de 2300, ¿cierto? Entonces ingrese cantidad de pasajeros, hay 3 pasajeros como máximo. Aquí ya me aparece la opción, se supone que ya guardo aquí en la lista, entonces lo voy a dar aquí en 4, consultar nave. Ingrese el nombre de la nave, que es la que acabo de mencionar, Apolo, y aquí me aparecen ya los datos. Entonces fecha inicial, lanzamiento 1975, Estados Unidos, 11.8 kilómetros. Todo esto se despliega unos métodos que yo quise hacer. El despliegue de la nave tripulada ha sido exitoso, la tripulación se encuentra bien, y aquí me aparece ingresar el tipo de acción que quiero realizar adicional. Entonces aquí puedo hacer activar OMS, por ejemplo el 7. Entonces 7, ¿cierto? Aquí me dice recuérdeme el tipo de nave, que sería la nave tripulada tipo 2, y me aparece el sistema de maniobra orbital de la nave tripulada ha sido activado exitosamente, y así sucesivamente para los demás. Muchísimas gracias por la atención.